Nuestro amante Padre Celestial, en el inicio de nuestra programación, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poder desarrollar esta reflexión, que sea de tu agrado y sea sobre todo de bendición para cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía radial. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, con una gran alegría de nuevo de poder estar de vuelta con cada uno de ustedes, vamos a aprovechar este tiempo radial para analizar algo más de la Sagrada Escritura. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta, epístola del apóstol Shaul Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, nos indica algo muy importante para cada uno de nosotros. Nos dice así la inspiración divina: toda la Escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero meditar, hermano y hermana, y me gustaría que esta meditación pudiera llegar también hasta lo más profundo de cada uno de ustedes. Cuando Pablo, Shaul, nos dice toda la Escritura es inspirada por Elohim, yo pregunto, hermano y hermana, ¿a qué Escritura estaba haciendo referencia Shaul? ¿A qué Escritura? Cuando él escribe, está haciendo referencia a toda la Escritura que conocemos hoy como Viejo Testamento, de Génesis hasta Malaquías. Todo el contenido de esos libros es lo que Shaul Pablo, en esta segunda epístola, carta a Timoteo, y que nos llega también a nosotros, nos dice que todo el Viejo Testamento es inspirado por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo me está diciendo que debo de estudiar el Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento en sus días no había nada escrito todavía. Él no conocía nada del Nuevo Testamento. Él conocía lo mismo que los apóstoles y Juan, conocían solamente lo que estaba escrito en el Viejo Testamento. Y muchos dicen que no, que el Viejo Testamento fue para los judíos. Bueno, entonces la salvación también sería para los judíos nada más. Porque si el Viejo Testamento fue para los judíos, entonces, ¿por qué se diezma? ¿Por qué se ofrenda? ¿Y por qué se dan primicias si todo eso era para los judíos? ¿Te das cuenta, hermano y hermana, cómo a veces sacamos
el texto de su contexto para seguir justificándonos en nuestras creencias. El apóstol Saúl está diciendo claramente a ti y a mí, en este día como hoy, que toda la escritura del Viejo Testamento es o fue inspirada por Elohim. Y toda la escritura del Viejo Testamento es útil, ¿para qué? Para que yo sea enseñado. Útil para enseñar. Útil para redarguir. Uy, y a poco les gusta que les reprendan. Útil para corregir. Útil para instruir en justicia. Todo ello englobado tiene una finalidad, hermano y hermana. Todo ello tiene una finalidad que Elohim desea hacer en tu vida, como desea hacer en mi vida. Pero si no estudiamos la escritura del Viejo Testamento y nos limitamos tan simplemente al Nuevo, estamos despreciando la triste experiencia de la entrada del pecado. Y por lo tanto, al no conocer nuestra historia pasada, toda la escritura que fue inspirada por Elohim, y el Nuevo Testamento también, ojo, pero Pablo está haciendo referencia al Viejo Testamento, toda esa escritura que hallamos de Génesis hasta Malaquías, que es útil para enseñarnos a ti y a mí, para redarguirnos a ti y a mí, para corregirnos a ti y a mí, para instruirnos en justicia a ti y a mí, tiene una finalidad que quizá muchos no lo valoran. Y es lo que hallamos en el verso 17 de esta segunda carta del apóstol Saúl Pablo a Timoteo. Y allí en el verso 17 del capítulo 3 nos dice, a fin de que el hombre de Elohim, yo añado, a fin de que la mujer de Elohim, el joven, la joven, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y esto es lo más importante, hermano y hermana, que me escuchas. ¿De qué me sirve decir soy cristiano si no conozco la Escritura? ¿De qué me dice o de qué me sirve decir soy cristiano cuando tenemos la promesa que toda la Escritura del Viejo Testamento es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia? Porque tienen la finalidad de que el hombre, la mujer, el joven, la joven de Elohim, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Será por eso que la gran mayoría dice, no, el ser humano nunca podrá alcanzar la perfección? Aquí me dice que el estudio del Viejo Testamento tiene como finalidad que el hombre de Elohim, la mujer de Elohim, el joven, la joven de Elohim, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y usted, mi amado hermano y hermana, joven que puedas estar en estos momentos en nuestra sintonía radial, debes también comenzar a maquinar, a pensar, a discernir qué significa enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando analizamos todo esto,
estamos permitiendo que el Espíritu de Santidad, que el Espíritu que procede del Padre a través del Hijo, es decir, el Espíritu del mismo Hijo, quien es nuestro abogado y es nuestro mediador, cuando aceptamos esa palabra, estamos permitiendo que Él comience a transformar nuestra vieja naturaleza para que a través de la enseñanza de la misma Escritura, en esas correcciones y reprensiones que hallamos en ella, podamos ser instruidos, podamos ser enseñados, podamos ver cuáles son nuestras limitaciones como pecadores, para que permitamos que el Espíritu de Yeshua siga transformando nuestra vieja naturaleza, para que lleguemos a ser perfectos, como dice Saúl en su segunda carta que estamos meditando a Timoteo, en el capítulo 3, verso 17. A fin de que el hombre de Elohim, la mujer de Elohim, el joven de Elohim, la joven de Elohim, seamos perfectos. ¿Está diciendo Saúl algo diferente? ¿O está confirmando lo que el mismo Yeshua dijo cuando estuvo aquí entre nosotros? ¿Será que Saúl está presentando un evangelio diferente? ¿O está confirmando el mismo evangelio que siempre se enseñó? Que a través de la justicia del Salvador, el ser humano puede ser transformado para poder reflejar su carácter. Cuando el mismo Redentor estuvo aquí entre nosotros, en palabras que hallamos en Mateo capítulo 5, verso 48, Él dijo más o menos las mismas palabras que Pablo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo? Ese es el misterio. Y ese es el misterio que muchos no quieren aceptar. Y siguen justificando con sus debilidades de carácter, con su mal genio. No han muerto al viejo hombre. No han aceptado las buenas nuevas del plan de la salvación. No han aceptado que esas buenas nuevas significa que a través de Yeshua el pecador deja de pecar para ser una nueva criatura. Y en esa metamorfosis, en ese cambio que el Espíritu de Yeshua hace en tu vida y en mi vida, siendo con una naturaleza carnal y pecadora, teniendo esos malos pensamientos carnales y pecadores, podemos dejar de pecar. Y en nuestra naturaleza carnal y pecadora, sed perfectos. Como dijo Yeshua, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Pablo, Saúl me dice que el estudio del Viejo Testamento, ese estudio que va de Génesis hasta Malaquías, donde hallamos el plan de la salvación, donde hallamos las buenas nuevas también, nos dice que toda esa escritura tiene como finalidad el que el hombre de Elohim, la mujer de Elohim, el joven y la joven de Elohim, seamos perfectos, preparados enteramente para toda buena obra. Entonces, ¿quién miente?
Si toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Elohim, y el mismo Redentor, cuando estuvo aquí entre nosotros, dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿quién miente? ¿Mentirá Shaul, Pablo? ¿Habrá mentido Yahshua, el Redentor del mundo? ¿O estarán mintiendo todos aquellos que siguen diciendo que el ser humano no puede alcanzar la perfección? En nuestra naturaleza carnal y pecaminosa podemos obtener la perfección. Nunca podremos alcanzar, mientras no seamos sellados, nunca podremos alcanzar esa naturaleza sin pecado que tuvo el Redentor del mundo. Pero tú y yo, con nuestra naturaleza carnal y pecadora, con esta mente con tendencia al pensamiento perverso y al pecado, una cosa es el pensamiento y otra cosa es la acción puesta a través de ese pensamiento. Me explico. Uno puede tener instintos de lo que sea. Pedro dice que el pecado viene por causa de nuestra concupiscencia, es decir, de aquellas debilidades que como seres humanos hemos heredado de nuestros antepasados y hemos cultivado cuando estábamos en nuestra ignorancia. Y cada uno de nosotros tiene unas debilidades. Unos tienen la debilidad X, otros la otra, otros esta, otros la otra. Y la tendencia al pecado va a venir siempre de acuerdo a esas debilidades que cada uno como pecadores tenemos. Entonces, si sabemos que vamos a ser tentados de acuerdo a nuestra concupiscencia, como dice Pedro, yo tengo que evitar estar o ver aquello que me pueda llevar a la tentación producto del pecado que hay en mí. Hay muchas personas que se dedican a ver pornografía. Eso es pecado. Porque después de la pornografía viene lo que tú ya sabes. Y esa es la debilidad. Entonces, esa persona lo que tiene que hacer es evitar ver la pornografía para no ser tentados. Y cuando vence la primera tentación y no la ve, es una victoria obtenida que va a camino de esa perfección. Otros pueden ser la alimentación, el mal llamado deporte en cualquiera clase de ellos, las novelas, la comida, cualquier cosa. Cada uno de nosotros debiéramos saber cuáles son nuestras debilidades. Entonces, sabiendo cuál es mi debilidad, yo debo de hacer todo lo posible para evitar caer en la tentación de mi debilidad, porque a través de esa debilidad es como yo voy a ser tentado. Y cuando cada uno conoce su debilidad o sus debilidades, ahí comienza la confianza, la fe hacia aquel que dio su vida por ti y por mí en el madero, entregándole nuestras debilidades, sabiéndolas cuáles son, entregándoselas
y pidiéndole que nos dé fuerza de voluntad para no ser tentados. Y si somos tentados, poder recibir la fuerza de voluntad para huir de la tentación. Porque si huimos de la tentación, no es pecado. La tentación no es pecado. Yo no puedo permitir que algún pájaro vuele sobre mi cabeza, pero puedo impedir que anide. ¿Me explico? El mal pensamiento puede venir, pero yo tengo ahora la decisión para dar rienda suelta a ese mal pensamiento, o postrarme de rodillas, o elevar mi oración mentalmente si voy caminando hacia el trono de la gracia, pidiéndole perdón por ese mal pensamiento y pidiendo a nuestro Padre a través de su Hijo, como nuestro único abogado y mediador, que libere mi tentación y me dé poder para no pecar. Y esa aparente victoria pequeña es una victoria más que nos tiene que llevar hasta alcanzar la meta final de ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora bien, si no estudio la Sagrada Escritura, si no medito en ella, por mucho que pidas, no vas a recibir poder para vencer, y vas a estar toda tu vida pidiendo, vas a estar toda tu vida deprimida, sin paz interior, porque quieres y no puedes, y entonces representa que estás desobedeciendo los consejos que hallamos en la Sagrada Escritura, que esa misma Escritura nos dice que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre, la mujer, el joven, la joven de Elohim, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí vemos cómo Pablo menciona de una manera especial, a fin de que el hombre, la mujer, el joven o la joven de Elohim, me está dando a entender que solamente los que estudian el Viejo Testamento son los que él considera como hombres, mujeres, jóvenes, sexo masculino o femenino, hombres, mujeres, jóvenes de Elohim, preparados, perfectos para toda buena obra. Y esa es la metamorfosis, hermano y hermana. Ese es el cambio tan importante que el Espíritu de Yahshua desea hacer en tu vida y en mi vida. Tiene que haber habido un antes y un después. Y cuando analizamos y nos damos cuenta que a pesar de ciertos años en el supuesto evangelio, seguimos todavía con nuestras tendencias al pecado heredadas y cultivadas y dando rienda suelta, seguimos pecando y seguimos pecando y seguimos transformando y justificando nuestros defectos de carácter. Entonces, ¿dónde están las buenas nuevas del plan de la salvación, hermano y hermana que me escuchas? ¿Acaso los apóstoles no fueron transformados?
¿Acaso Saúl no fue transformado? Si analizáramos bien las vidas de estos santos hombres del ayer, nos daríamos cuenta que ellos tuvieron un principio y tuvieron un final. Y estuvieron solamente 3 años y medio contemplando a aquel que dio su vida por ellos. Saúl, de perseguidor, pasó a ser perseguido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque cambió su vida el encuentro con Yeshua. ¿Has tenido tú un encuentro con Él para que tu vida pueda ser transformada de tal manera que sientas el deseo de escudriñar la Escritura para poderle conocer y poder permitir que su Espíritu moldee y transforme tu vieja naturaleza en una nueva para la honra y la gloria de su nombre? Y es en ese contexto, hermano y hermana, que el mismo Saúl nos sigue diciendo en el capítulo 4, verso 1 y 2. Te encarezco delante de Elohim y del Adón Yeshua, el Mesías. Si está leyendo Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1, espero que lea bien lo que voy a comentar ahora. Y si usted está siguiendo a través de la radio porque no tiene la Escritura para poder verificar lo que hablo, nos dice a continuación que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El mismo que dijo, porque sois salvos por gracia, es el mismo que dijo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Todos hermanos, todos. No va a escapar ni uno. Todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Yeshua, para que en ese tribunal, en ese juicio, se dictamine el destino final de cada uno de nosotros. Y Pablo, entendiendo muy bien el correcto significado de que por gracia sois salvos, la gracia me lleva a ser obediente, la gracia me lleva a alcanzar la perfección, no a justificarme en mis debilidades, no a justificarme en mis pecados, no. La gracia me da poder para ser obediente, la gracia me da poder para guardar sus mandamientos, la gracia me da poder para alcanzar la perfección, y enteramente preparados para toda buena obra. Y en el verso 2, en esa metamorfosis que posiblemente hayamos tenido, habiendo muerto al viejo hombre, a la vieja mujer, a esos pecados heredados y cultivados, habiendo muerto al viejo hombre y a la vieja mujer, en ese cambio que el Espíritu desea hacer en tu vida y en mi vida, a llegar a ese estado de perfección, enteramente preparado para toda buena obra, Pablo, Saúl, nos sigue diciendo en ese contexto, ahora predica la palabra. ¿Por qué? Porque vas a predicar una palabra con poder. Y el que quiera escuchar, te escuchará. Y el que no te quiera escuchar, será su problema.
que prediques la palabra. ¿Qué palabra? La palabra del Viejo Testamento. La palabra que tiene poder. La palabra que tiene poder para restaurar. La palabra que dice, haz esto y vivirás. Que prediques la palabra. Que instes, que amonestes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, enseña con toda paciencia y doctrina. ¿Qué doctrina? La conversión de aquel que está enseñando la Sagrada Escritura. La conversión, la muerte al viejo hombre, para que ahora los que te oyen vean que efectivamente tu palabra es poder, porque tú antes eras así y ahora has sido transformado de tal manera que tu palabra tiene poder para convencer a aquel que está esperando oír lo que posiblemente no oigan. Entendemos, hermano y hermana que me escuchas. El mismo Pablo, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, haciendo referencia a la misma palabra, haciendo referencia a ese Viejo Testamento que la gran mayoría parece que le tengan odio, Pablo está diciendo ahora, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Elohim, la palabra del Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito en la época de Pablo, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más claro agua, hermano y hermana. Más claro agua. La Escritura es bien clara, hermano y hermana. La Escritura, el Viejo Testamento, nos ha sido dado precisamente como ¿qué? Como una espada. ¿Y qué es lo que hace la espada? Depende de donde te la pongan. Pero así debe ser la palabra. Es viva y eficaz. La palabra bien estudiada con humildad, con reverencia, con oración, tiene poder. Si no hay poder en tu vida, posiblemente no es por culpa de la palabra, sino porque no estás siguiendo los consejos que hallamos en la Escritura, para que al estudiar esa palabra, y estudiar la palabra no es estar siguiendo a un hombre, o estar leyendo un folleto no, estudiar la palabra es estudiar la palabra por ti mismo, por ti misma, empezando desde Génesis, ir tomando nota de aquellos pasajes, llegar hasta el Apocalipsis si quieres y volver a empezar otra vez. Y cuando comienzas otra vez te das cuenta que leíste o te acordaste que en algún lugar habla de esto también. Y eso es estudiar la Sagrada Escritura. Puedes comprarte una concordancia. Hay concordancias electrónicas si tienes computadora, donde pones la palabra y te sale la cantidad de palabras que aparecen con relación a lo mismo, para comenzar a estudiar. Para que si estabas muerto en delitos y en pecados,
ahora puedan cumplirse las promesas que hallamos en la carta de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, que dice: porque la palabra de Elohim, la palabra del Viejo Testamento, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y hasta dónde tiene que penetrar la palabra? ¿Hasta dónde tiene que penetrar esa escritura si la leemos con humildad, con reverencia y con oración? Penetra hasta partir el alma, el espíritu, la mente, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuán diferente sería para muchos, en lugar de estar quejándose, dedicaran ese tiempo a estudiar la Sagrada Escritura con humildad, con reverencia, con oración, permitiendo que esa palabra que van a leer pueda ser entendida y pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro alma y que rompa todo lo que tiene que romper por causa de nuestra concupiscencia. Son las mismas palabras que dijo el Redentor del mundo, hermano y hermana que me escuchan. Nos han acostumbrado con cantos de sirena. Nos han acostumbrado a un evangelio teórico. Nos han acostumbrado a vivir solamente de oídas, pero no nos han enseñado a estudiar la Sagrada Escritura. Yo no quiero cometer el mismo error, hermano y hermana. Lo he dicho muchas veces. Hay que alentar para poder ser como Pablo, mensajeros. Y el mismo Yeshua, cuando estuvo aquí entre nosotros, hallamos en Juan capítulo 5, verso 39, unas palabras que posiblemente ustedes conozcan de memoria, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras. Lo sabía, ¿verdad? Es posible que lo sepa de memoria. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo sabía, ¿verdad? Ahora bien, yo te pregunto, hermano y hermana, ¿qué dice el siguiente verso? ¿Qué leemos en Juan capítulo 5, verso 40? Posiblemente conocemos Juan 5, 39, y lo hemos oído hasta la saciedad, pero pocos posiblemente conozcan lo que dijo a continuación el Rey del universo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo podemos ir a Él para tener vida? ¿Cómo? ¿A través de nuestro sentimiento? ¿O a través de estudiar la Sagrada Escritura para poder conocerle a Él? Y al conocerle a Él, permitir que Él more en nuestra vida y nos dé vida. El pueblo de Israel tenía mucho conocimiento de la palabra, en teoría supuestamente, pero despreciaban todo. Así puede pasar también ahora. Mucha teoría superficial de la Escritura, pero sin embargo no tener vida espiritual. Y seguir estando vivos, pero muertos al pecado, y por lo tanto vivos pero muertos, espiritualmente hablando. El mismo Redentor dijo, escudriñad las Escrituras. ¿A qué Escrituras estaba haciendo referencia si el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía?
al Viejo Testamento, hermano y hermana, al Viejo Testamento. Ahí hallamos la creación, la tentación, o mejor dicho, la creación, la ley en el Edén, la tentación, los resultados de la caída por causa del pecado, el plan de la salvación y, por supuesto, la redención. ¿Entienden? Por lo tanto, hermano y hermana, la Escritura es bien clara al respecto. La Escritura es bien clara al respecto. Yo tengo que estudiar el Viejo Testamento para poder comprender la historia pasada y yo no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Si no conozco la historia, entonces estoy perdido, porque estaré cometiendo los mismos errores que todos ellos cometieron, excepto una pequeña minoría, que siempre sucede igual, manada pequeña, entienden lo que debemos hacer. Y así como el pueblo de Israel, en el libro de Jeremías, el profeta que se le conoce como profeta llorón, nos dice en el capítulo 6, verso 16, así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Así como Israel apostató, el mismo Redentor dice, escudriña el Viejo Testamento para que no tengas la misma triste experiencia que le pasó al pueblo de Israel. Si aceptamos los diezmos, las ofrendas y las primicias, todo eso está en el Viejo Testamento. Entonces, ¿voy a aceptar una cosa del Viejo Testamento y las otras no? O todo, o nada. La Escritura es bien clara, hermano y hermana que me escuchas. La Escritura, si queremos ser transformados, si queremos que nuestra vieja naturaleza sea transformada, no podemos impedir, a no ser que por desconocimiento de la Escritura vayamos en contra de un escrito está. Y hay un método para estudiar la Sagrada Escritura. Lo hallamos en Isaías capítulo 28, verso 13. Isaías capítulo 28, verso 13, me dice así la Sagrada Escritura. La palabra pues de Elohim le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así es como uno debe de estudiar la Sagrada Escritura, comparando pasaje con pasaje y analizar todo su contenido. La Sagrada Escritura, hermano y hermana, toda ella, de Génesis hasta Apocalipsis, pero de una manera muy especial, de Génesis hasta Malaquías, es también una palabra que si nosotros con humildad dedicamos el tiempo adecuado, pidiendo a nuestro Padre Celestial, al abrir la Escritura, reverencia, entendimiento, de un espíritu humilde para poderla entender, debemos hacer todo lo posible
para que eso sea una realidad en nuestra vida y poner en práctica aquello que estamos analizando de la Escritura, aquellos que estemos meditando en ello, ponerlo en práctica en nuestra vida, viendo qué es lo que me indica a mí en este tiempo que vivimos. Porque todo consiste en la tentación y en la victoria o el fracaso. No hay más, hermano y hermana, no hay más. Tentación, victoria o fracaso. Y para eso vino el Redentor del mundo, a mostrarnos que si queremos, con su ayuda, con su poder, podemos alcanzar la victoria y alcanzar esa perfección que muchos niegan. Y cuidado, no niegues la palabra, porque la palabra me dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabras que pronunció el mismo Redentor del mundo, Mateo 5, verso 48, y lo que hemos leído de segunda de Timoteo, capítulo 3, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar este tema que espero haya sido de tu agrado y sea como punto de reflexión para todos aquellos que están en nuestra sintonía radial. Que tu Espíritu siga sensibilizando cada uno de nuestros corazones para que podamos sentir el deseo de conocerte, podamos sentir el deseo de estudiar tu palabra y podamos ser transformados conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.